hermanos. Bienvenidos, ¿cómo están? Un gusto de verlos aquí en la casa del Señor, este edificio dedicado al cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén. Quiero dar gracias a Dios este día junto con mi esposa, y ella les va a saludar en este día, que en realidad es una bendición verla aquí. ¿Con cuánta razón? Dice la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y por Él estamos aquí. Dios les bendiga. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cómo están todos? Bendecidos, ¿verdad? En medio de todas las circunstancias somos bendecidos. Somos un pueblo que somos más que vencedores. Y gracias al Señor porque lo tenemos a Él, no estamos solos, amén. Y bueno, solamente quiero dar gracias a Dios. El día domingo, por más que me propuse estar aquí, pues no fue posible, pero en este día le doy gracias al Señor que me permite estar aquí con ustedes para juntos gozarnos, alabar al Señor y escuchar su palabra, ¿verdad? Y ver la presencia del Señor derramarse en nuestros corazones. Pero quiero también agradecer en estos momentos su cariño de ustedes, sus llamadas de teléfono, sus textos, sus ofrendas de amor, ofrenda monetaria, las flores, todo lo que me enviaron. Gracias, hermanos. Sabemos que no estamos aquí por lo que usted pueda darnos, ¿verdad? Pero estamos aquí porque le amamos a Él y a Él le servimos. Pero el ver su cariño y sus muestras de amor y su preocupación, pues eso alienta nuestro corazón. Y pues nos enseña que, como dice la Escritura, ¿no? Que somos un pueblo. Así es que yo quiero agradecer a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, que Dios les multiplique en gran manera. Y pues sigamos así orando, preocupándonos los unos por los otros, que esto le agrada al Señor. Y los voy a dejar con Segunda de Tesalonicenses. Hay un versículo que se lo quisiera dedicar a ustedes. Está en el capítulo 1, Segunda de Tesalonicenses, el verso 3, que dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Así es que el apóstol Pablo nos dice exactamente lo que usted está haciendo, abundar en el amor los unos para con los otros. Y estoy agradecida a Dios por la vida, la salud y las fuerzas. Nuevamente gracias, y gracias no solamente por orar por nosotros, pero también por nuestras familias. Que Dios les guarde y les bendiga. Es una bendición poder estar aquí en la casa del Señor, amén. Sabemos que la casa del Señor es tu vida, nuestro cuerpo, es el templo de Dios, ¿verdad? Pero siempre nos referimos al lugar, al centro de reunión, como la casa de Dios también, ¿verdad? Porque estos lugares han sido dedicados para eso, para reunirnos como familia, como pueblo de Dios, amén. Y es un gusto tenerlos aquí. Han sido unos días bastante difíciles para muchos en diferentes formas. Algunos nos enteramos porque oramos uno por otro, otros llamamos, ¿verdad? Y gracias a Dios por los que nos comunicamos. Algunos guardamos el silencio de alguna situación que pasamos por diferentes causas, y se entiende, se respeta la privacidad, dicen amén. Pero finalmente nos damos cuenta que tenemos un refugio. Vaya que el salmo que leía hermano Edgar hace un momento, Él es nuestro refugio, es nuestra fortaleza. Hace unas semanas atrás, mi hermano Juan fue intervenido de su brazo izquierdo, aquí está, ¿verdad? Y muchos no nos dimos cuenta, no sabíamos, pero estando yo allá en proyecto en Arizona, mi esposa me notificó que mi hermano estaba en el hospital
estuvimos orando, ¿verdad? Y hace unos días aquí ya me compartió, y Dios lo bendiga, aquí está todavía el chaparrito, ¿verdad? Fuerte, con un tune-up del cielo, con un motor renovado, aunque trae un zipper por un lado y otro por acá. Así son las cicatrices que le quedaron en el brazo, pero el Señor lo libró, aquí está, ¿verdad? Y cada uno de ustedes, ¿verdad?, que hemos estado pasando por diferentes situaciones, solo nos queda decir una cosa: estamos endeudados con el Señor. ¿Dicen amén? Dele palmas al Señor porque Él es misericordioso, Él es fiel. Y en esta tarde, antes de entrar en la palabra, quiero precisamente invitarlos a ponerse de pie, los locales y los presentes, y los que están en la distancia. Quiero apelar a su entendimiento, es decir, quiero invitarlos a lo que ustedes razonan. Y es que en este mismo momento hay una familia que está sufriendo, como a muchos de los presentes hemos pasado, cuando es la pérdida de un familiar. ¿Verdad que es muy doloroso, hermanos? Cuando el Señor se lleva a uno de nuestros familiares, es doloroso. En mi caso, el primer deceso fue mi madre, imagínese usted. Y después mi padre y así. Así que como familia entendemos unos a otros. Bueno, este día falleció el consuegro de nuestra hermana Laura Martínez. Es decir, el suegro de su hija, Michelle. Y ellos están pasando ahorita por este momento doloroso. ¿Cuántos creen que podemos orar al Señor para pedir ese consuelo de parte de Dios? Y mientras oramos, pensemos. Recuerda que la Biblia dice reír con los que ríen, pero también dice llorar con los que lloran. Que podamos sentir esa misericordia. Allá en la distancia, hermanos que nos escuchan, también los invitamos a orar. La esposa, la señora Herminia, necesita un consuelo de parte de Dios. Pero la Biblia nos enseña que usted y yo podemos orar y el Señor puede traer ese socorro oportuno. ¿Dicen amén? El Padre de misericordia y el Padre de toda consolación esté con la familia Herrera. ¿Dicen amén, hermanos? Incline su rostro, los presentes. Vamos a tomar un momentito para interceder por esta familia. Padre, te damos gracias, porque aún en estos momentos nos podemos refugiar en ti. Conocimos muy brevemente, Señora, a la familia Herrera, pero tú les conoces. Y en este momento tan difícil que están pasando, estamos rogando, Señor, que tú como nuestro Padre de misericordia y de toda consolación, traigas esa fortaleza divina a esta familia. Rogamos que tu presencia se manifieste a través de quienes le rodean, porque en estos momentos tan difíciles, Señor, una de las mejores expresiones de tu amor es los que se acercan. Tú expresas tu amor hacia el que está dolido a través de los que se acercan, Señor. Y es una expresión gloriosa de tu amor, porque nos damos cuenta cuántas familias nos rodean, Señor. Cuánto más tu pueblo, que nos declara tu misma palabra como tu familia, familia de Dios. Te rogamos entonces, Señor, como familia, y entendiendo que muchos hemos pasado por estos momentos, Señor, rogamos que tú seas ese consuelo, esa fortaleza, y que traigas paz. Te lo estamos rogando en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Bendecimos a la familia Herrera, amén. Pueden sentarse, hermanos. Queremos compartir con ustedes una palabra que sin duda alguna le va a ser de mucha bendición. Una palabra que tiene que ver con nuestro diario vivir. Algunas veces lo he dicho y lo quiero repetir.
cristianismo no es una teoría. Cristianismo es una práctica. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, al practicarlo te da estilo de vida, te da razón de ser. Y la palabra está llena de enseñanzas. Pero en esta tarde, aunque no acabaríamos de ir página por página y verso por verso de la Escritura, quiero llevarlos hasta un punto muy importante para en este día agradecer a Dios por el ejemplo de Jesucristo, que precisamente su ejemplo nos permite adentrarnos en un panorama donde podemos aprender cosas tan sencillas para bendecir a otros. Donde las palabras de Jesucristo van en armonía con su persona. Es decir, cuando me refiero a su persona, me refiero a su presentación. Una presentación humilde, sencilla, donde queda bien claro que lo más importante era el encargo que él traía, el encargo del Padre. Yo a veces recomiendo aquí a algunos de los siervos, siervas que sirven en el ministerio, les digo, cuando se refiere a Dios, yo respeto cuando dicen papá, papito, ¿verdad? Correcto, sabemos que estamos refiriéndose como pueblo de Dios y reuniones del pueblo de Dios. Pero siempre recomiendo que es mejor identificar y añadir Padre, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué no lo dice así la Biblia? ¿Ya? Entonces es importante referirnos a nuestro Dios, a nuestro papá, a nuestro Padre y a su Hijo Jesucristo y a ese poder glorioso de su Espíritu Santo. Y menciono esto porque a Jesús, escuche bien, en el breve tiempo de su vida pública, dentro de su ministerio, porque su vida como familiar estuvo 30 años viviendo bajo la ley. Jesús nació bajo la ley y llegó a los 30 años. Y en los últimos 3 años y medio fue su vida pública obedeciendo al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y haciendo su ministerio, su trabajo. Pero aunque fue un tiempo muy breve, en esa vida pública quedó algo muy claro que él mismo enfatizó, y es que lo que a él, a Jesucristo, le importaba más era hablar de la realeza del Padre, Jehová Dios de los ejércitos. ¿Dicen amén? Del plan de Dios. Y eso era lo que más le importaba a Jesús. Y todos conocemos ese plan del Padre. Podemos repetirlo todos a una voz, pero con ganas. Juan 3:16, a una, porque Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso era lo que le importaba a Jesús, que él fue el enviado. Y al cuidar ese trabajo, ese encargo, más de una ocasión usted va a encontrar en los evangelios Jesús hablando y refiriéndose a los religiosos y a los enemigos, aclarándoles, lo que yo digo no es de mi propia cuenta, yo digo lo que el Padre me ha dicho que diga. Siempre marcando eso. Y de esta manera, y en muchas de sus expresiones, lo que él exaltó era la realeza de Dios. Lo grande de Dios el Padre. Hay algo muy importante que nos llama mucho la atención y está en Mateo, el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Y me refiero a las parábolas que Jesús se refirió de diferentes maneras. Como dato de estudio, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, no tiene ninguna parábola. Están en Mateo, Marcos y Lucas.
Y muchas de esas parábolas tuvieron un propósito. Y quiero invitarlos a pensar en esto, que en el encargo del Padre a Jesucristo era precisamente mostrar al Padre en la misma persona. Y recordemos que en el primer capítulo de Hebreos, en los primeros versos, usted encuentra que Cristo es la esencia misma de Dios. ¿Cuántos se gozan por ello? Por Él y para Él el universo está ahí de pie. En otras palabras, Cristo es Dios. Es la esencia misma de Dios. Y por eso Él cuidó ese encargo de traerlo intacto. Está representando esa realeza divina. Y precisamente Hebreos aclara esas verdades. Y yéndonos al ministerio de Cristo, en esos 3 años breves de vida pública, compartiendo con la gente, usted y yo podemos reconocerlo como el Hijo de Dios. Quedó el testimonio claro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué decir de los discípulos a quien llamó? Esos discípulos que, además de ser sus discípulos, se convirtieron en testigos verdaderos. Un testigo es alguien que está presente de un hecho. ¿Cuántos dicen amén? Ahí estaban. Y aunque durante ese lapso de 3 años Él los llama y le siguen y le obedecen, estaban en un proceso de aprendizaje. Algunas cosas no las entendieron. Más de una vez le pidieron que se lo explicara aparte. Y Él lo hizo. Pero hay un detalle que vemos. Y es que cuando llegó el tiempo de la crucifixión, cuando arrestaron a Jesús, todos esos discípulos lo abandonaron. Si no lo sabía, sépalo, todos, absolutamente todos lo abandonaron. Gloriosa el día de la resurrección. Y digo esto porque cuando lo abandonaron, incluso usted va a encontrar que ya estaban pensando en la dispersión, es decir, en huir, en tomar sus rumbos diferentes. Se habían agregado, ahora querían o estaban en el punto de disgregarse, separarse. Y encontramos que Pedro ya estaba queriendo volver a su... Y lo dijo, yo me voy a pescar. Y otros que no sabían qué hacer dijeron, nos vamos contigo. Y estaban en esa situación. Pero se enteraron. Jesús resucitó. Y solo eso cambió su mente. Quitó la idea de disgregarse o de separarse. Y glorioso, tremendo evento que vino y cambió su mentalidad. Y en vez de huir, se volvieron a reunir. Y ahora sí, comprometidos hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahora no solo eran discípulos, hoy eran testigos de que Cristo, el que había estado con ellos, estuvo muerto, ahora estaba vivo y ellos eran los principales testigos. Y todavía el Señor tuvo el cuidado de venir y reunirse con ellos y comer con ellos. ¿Cuántos se gozan por ello? Estoy invitándolos a un panorama un poco rápido para que entendamos que esa idea de quererse apartar frente a una situación donde arrestaron al maestro, pues desanimó a varios. Perdón. Fue cambiada por ese evento glorioso, la resurrección de Cristo. Y es a este punto donde ahora, como testigos, y lo dicen y lo platican, nosotros lo vimos, ahí estábamos. El evangelista, el doctor médico Lucas, escribe en el Evangelio de Lucas, lo que vieron nuestros ojos, los que palparon nuestras manos. Eso mismo
lo que indagamos prudentemente, lo que averiguamos. Él está diciendo, aún lo que no sabíamos lo averiguamos con diligencia. Y ahí está escrito el Evangelio de Lucas. Porque no solamente sus discípulos, sino muchos otros, que aunque no aparecen como discípulos, eran muchos los discípulos que el Señor dejó. ¿Dicen amén? La Biblia menciona a 12 que le siguieron, pero también la Biblia menciona a 70, y más de 70, que mandó de 2 en 2. Y muchos de estos estaban posiblemente igual que los 12 que quisieron correr al Jesús ser arrestado y muerto en la cruz. Pero su vida cambió. Al enterarse, Él vive. Es glorioso ver cómo se reúnen y retoman el lugar con un propósito, bien comprometidos de lo que este Señor Jesucristo, este Salvador, lo que Él les trajo, ahora ellos estaban decididos a compartirlo con otros, puesto que esa escuela la recibieron de mismo Cristo. Cristo estaba comprometido a que la humanidad creyera en Dios. Él era el puente, Él era el medio, y así se inicia esto. Y desde entonces los discípulos, comprometidos en esta gran aventura del evangelismo, de contar, de narrar. Imagínense, hermano Fonseca, en algún pueblo, ya Cristo ascendió al Padre, se fue, y en algún lugar Pedro, cualquiera de los discípulos, hermano Juan, cualquiera de ellos, en algún lugar, con grupos en las casas, predicando, y cuando alguien les quería refutar y decir algo, imagínense que se levante cada uno de ellos y dice, no, a mí me llamó de la playa, yo estaba con las redes y me llamó, fui su discípulo, oí sus enseñanzas, caminé con él 3 años y lo vi en la cruz y murió y fue resucitado y volvió a reunirnos y estuvo con nosotros. A mí nadie me lo cuenta, me consta, lo sé, lo vivo. Qué confianza para hablar de esas cosas. Y gócese, porque comprometidos de continuar contagiando al mundo con esa fe, nos llega hasta el día de hoy, es el mismo mensaje. ¿Dicen amén? ¿Cuántas generaciones? Me encanta pensar en esto, que ellos, los discípulos, y aún otros que no eran discípulos, como me estoy refiriendo a Lucas, no solo predicaron, escribieron, dejaron escritos, cosa que no hizo Jesús, porque no era necesaria. Jesús no necesitaba escribir su historia, Jesús no necesitaba escribir su propia biografía. Jesús la estaba escribiendo con su diario vivir, con su palabra, con su mensaje, con su mirada, con el impacto que estaba dejando en las vidas, trayendo la misma realeza de Dios a través de él. Por eso dice, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Dele palmas al Señor si lo cree. Te adoramos, Señor Jesús. Quiero invitarlo que después de mirar este panorama, ahora pongamos atención a lo que voy a compartir. A veces batallamos para compartir con las personas esta misma fe. Quisiéramos ser grandes oradores y tener mucha palabra. Y como nos sentimos que no llenamos un cierto requisito de no sé quién, tal vez lo inventamos en nuestra imaginación, perdemos el camino. Y cuando perdemos el camino, hay muchas cosas que se hacen. Guardamos silencio. Nos cuesta hablar del amor de Dios. A algunos nos da pena. Pero también está el otro extremo, donde muchos nos preparamos. Y tenemos conocimiento y eslabonamos historias, pero también perdemos el camino. Porque
de pronto creemos que el transporte para llevar el mensaje es más importante que el mismo mensaje. Y este es un gran problema en muchas formas y maneras. Y el enemigo se vale de eso. Hay personas que si no andan peinadas y bañadas, no quieren ver a cierta persona. Aunque la persona que llega y toca tu puerta, la estás viendo por ahí, por una rendijita. Quisieras abrirle, dices, pero es que ando muy greñudo, no me he peinado, me he lavado. Y a veces ignoramos que el que está tocando la puerta está ahí desangrándose. Y en lo que voy y me arreglo y vengo, a veces es tarde. Y me refiero específicamente a esto, de que el Señor lo que, no es que no le importó, no, claro que le importó. Hay muchas cosas que están marcadas en la Biblia que le importaron, pero al Señor Jesús lo que le importaba es dejar claro el mensaje del Padre. Y por eso encontramos a un Cristo Jesús vestido, hablando de ropas físicas, de lo más sencillo, donde puede intercambiar con cualquier tipo de persona. ¿Cuántos encuentran eso en la Escritura? Una sencillez. Esa idea de presentar el mensaje lo vemos hasta en los negocios que nos ha cautivado. Alguien te quiere vender una loza de cocina, un juego de ollas, de platos. Vienen en cajas muy adornadas, con moños. Nos impresionan con la presentación. Tanto que a veces es una cajota, que quitas la cajota y más papel y moño y más papel. Y al último adentro está bien pequeñita la ollita. Pero es que al enemigo le ha funcionado eso. A la gente nos impresionan con ciertas presentaciones. Y quiero llamar su atención a esto, al comprender esto que estoy diciendo. Jesús, nada de esto tomaba su prioridad. Era el mensaje, era la presentación, el regalo del cielo, tenía que entregarlo como prioridad a la humanidad. Por eso encontramos a un Jesús sencillo, hablando un lenguaje común con la gente, acercándose a los mismos leprosos, a las mismas necesidades de la gente. Las reglas eran que los leprosos estaban lejos de la comunidad, eran declarados inmundos. Pues allá donde estaban separados, donde nadie los podía visitar, Jesús mismo descendió a los lugares más necesitados y con esa sencillez entregaba su mensaje, entregaba el encargo del Padre como prioridad. ¿Cuántos se gozan por ello, hermanos? Yo no miro nada de malo en que nos arreglemos y nos peinemos. Dios bendiga a los peinados y a las peinadas, dicen amén. Porque a veces despeinados asustamos, ¿verdad? Claro que no tengo nada de eso en contra. Lo que me preocupa, lo que me da tristeza a veces es que cambiamos en una forma muy exagerada la presentación y no el mensaje. Y Proverbios se encarga de decir esto: el buen mensajero acarrea salud, mas el mal mensajero acarrea desgracia. ¿Cómo le ha trabajado el enemigo esto? Por ejemplo, déjenme darle un ejemplo. Y mi respeto, ¿verdad?, para las personalidades. Pero lo que quiero mostrar, vea usted cómo hemos sido seducidos a través de las generaciones con esas aparentes presentaciones. ¿Qué tiene que ver el mundo religioso hoy?
hablando en el término popular. ¿Qué tiene que ver con hombres religiosos, dizque representando a Dios, con capas, con adornos, con ornamentos, aún con coronas? Y que solo esa presentación de algún modo ha venido estableciendo que se exige una cierta reverencia de la gente, de los pueblos, hacia los personajes. Ha habido reyes, reinas, y sigue habiendo. Y si usted nota, la mayoría de esos personajes, hay mucho énfasis en la vestimenta. ¿Cuánto me están entendiendo? Lo triste es que al llegar al camino, al terreno de Dios, al terreno del Evangelio, en los últimos años estamos viendo lo mismo. Satanás tira un anzuelo, una caña, y el ser humano, como el pez que viene y busca la carnada, se traga el anzuelo. Se traga el hilo y hasta se traga la caña. ¿Por qué digo esto? Porque espero que me sigan amando muchos, pero nuestros altares, en muchas ciudades del mundo, hoy están más adornados con luces, colores llamativos, colores oscuros, como los centros nocturnos. ¿Cómo lo sabe, pastor? De allá vengo. Me crié en la cuna de los centros nocturnos, Tijuana. Y hoy, por razones de trabajo, entro a arreglar todavía algunos lugares sin saber qué era eso. Traigo la dirección, entro. Es un centro nocturno. A reparar una plomería, a reparar algo, alguna falla por ahí. Y observo las luces, los colores, la presentación. Y tristemente estamos viendo esto en los últimos años, también en los templos evangélicos. Como que esta presentación es más importante. Pero yo quiero decirle, ese engaño donde la presentación hace que hasta la gente, y sobre todo nuestra gente humilde, pasa Juan de las manzanas y reverencias, ¿verdad? Dijo un hermano antes, el año pasado decía, aparece por ahí el de las naguas largas y hasta la chancla le quieren besar. Porque a través de los años ha sido eso. Yo quiero decirte que toda esta presentación, estos disfraces, van en contra de la sencillez de Cristo Jesús y de la forma como Él presentó el mensaje del Padre. Y que ahí está. Y lo que es más, no solamente ahora es la presentación. Ahorita hay líderes religiosos que en cada dedo traen un anillote, unas pulserotas, unas, ¿cómo le llaman? Esclavas. Por no decir que ellos son esclavos de las esclavas, ¿verdad? Unas cadenotas, pelo en pecho, usando el nombre de Dios y compartiendo. Pero antecede la presentación. Pastor, entonces hay que pararnos a predicar de Cristo, pobres, miserables, muertos de hambre. Cristo no era ningún miserable. La realeza de Dios, Él fue el ejemplo. Él, siendo Dios, no se aferró, ¿cuántos dicen amén? Se despojó de sí mismo, tomando la condición de hombre, y vino para buscarte a ti y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Y me llama la atención que la forma, no solo su presentación, su vestimenta, sus palabras, su mirada, su atención para niños, jóvenes, adultos, ancianos y cualquier situación, tuvo ese cuidado. Pero me encanta mucho la forma como interactuaba con la gente, la forma como hablaba con la gente. Y voy acercándome al final de esta plática y me refiero a
las parábolas que el Señor Jesús usó. Fue una forma preciosa que nos dejó. Sí, le voy a dar algunas escrituras para que encuentre las citas, se las voy a dar. Voy a mencionar primero algunas de las parábolas. La tarea será usted encontrarlas y le recuerdo, búsquelas en Mateo, Marcos y Lucas. En Juan no hay. Pero usted encuentra cuando él habla del sembrador, en el capítulo 13 de Mateo, y en este mismo capítulo habla de muchas otras parábolas. Pero quiero llamarle una atención a un verso 3, el capítulo 13 de Mateo, verso 3. La última frase dice, les habló muchas cosas por parábolas. Estoy dando solo declaraciones. Les habló muchas cosas por parábolas. Y luego le cito ahora Marcos capítulo 4, Marcos 4, verso 33, 34. Con muchas parábolas como estas les hablaba, escuche bien, conforme a lo que podían oír. Había cosas que el Señor hablaba con sus discípulos y cosas que hablaba con la gente con parábolas. Y la misma escritura nos muestra Jesús mismo dando explicación cuál era el propósito de las parábolas. Entonces, ahí le va, Mateo 13, versos 3 y 4, Marcos 13, 26 y Lucas 13 del 24 al 30. En Marcos 13, 10 explica el propósito. Ya que los discípulos le preguntaban, ¿por qué les hablas en parábolas? Y el Señor contestó. Esa será la tarea de lectura devocional. ¿Dicen amén? En el capítulo 13 de Mateo, en el verso 33 al 35, hay una palabra que dice, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El Señor habló de cosas gloriosas. A sus propios discípulos les dijo, ustedes están viendo lo que hubieran deseado ver algunos de los profetas de la antigüedad y nunca vieron. Está hablando de que se hablaba de él, de Cristo mismo. Estaban viendo lo que otros no pudieron ver. En otras palabras, las parábolas de Jesús, si las ve detenidamente, eran dirigidas con un propósito para los de afuera. Por eso aquí hemos estado hablando en los últimos meses, no se trata de nosotros, se trata de ellos. ¿De quiénes? De los que tú y yo vamos a ganar también, a contagiar. Con ese mismo compromiso que los discípulos, después de la resurrección, afirmaron su pensamiento de seguir a Cristo hasta la misma muerte y lo hicieron. Se dedicaron a predicar y a escribir. Y lo que tenemos de la Escritura es parte de lo que escribieron, porque lo vivieron, lo predicaron y lo escribieron. Todo esto nos indica que podemos copiar ese estilo de vida y seguir retomando este camino, que nuestra mente esté cautivada con este pensamiento, cautivar a otros con la fe del Hijo de Dios, pero aprender de las parábolas, que podamos aprender ese arte glorioso que Jesús usó
un glorioso arte de narración. Recuerden que la parábola Jesús empezó. Había un hombre así, había esto. Un hombre rico tenía esto. Un hombre se halló perlas. Un hombre se halló una perla, fue y compró. Y habla de muchas cosas. Cuando tú y yo leemos las parábolas, vamos a enriquecer nuestro conocimiento. Y lo que nos dan es una información grandiosa para armarnos de su ejemplo y empezar a desarrollar una forma de narración, de cómo contar las cosas para que la gente lo entienda. ¿Cuántos estamos entendiendo en esta tarde, hermanos? ¿Cuántos reciben esta palabra en esta tarde? Así que ahí te dejo, porque las parábolas y muchas pláticas que el Señor tuvo con la gente, hermanos, muchas de ellas ni habló de Dios, muchas de ellas eran como pláticas, como charlas, no dije charlas, charlas con la gente. Es decir, el Señor tomaba cualquier momento oportuno y hablaba con la gente. Tengo por lo menos una media docena de escrituras para decirles cómo Él trataba con la gente. Pero en Mateo 13, verso 2, para que usted me entienda, en Mateo 13, verso 2, se reunió para hablar con la gente en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, allí en la playa. Es decir, que muchas de las charlas que el Señor tuvo con la gente, ni siquiera fueron mensajes estrictamente marcados, como decir hoy, estamos aquí predicando o enseñando la palabra del Señor. El Señor, de la forma sencilla, se conectaba con la gente y contaba las historias. Y cuando me refiero que en muchas ni mencionaba a Dios, no quiere decir que Jesús le faltó mencionar a Dios. No, estoy mencionando esto porque lo que él enfatizaba era conectarse con la gente, puesto que él mismo era Dios. ¿Estamos entendiendo? Usted encuentra cuando él habla de la cizaña, usted encuentra cuando él habla de el rico, aquel rico codo, y a la par pone a Lázaro, el pobre, ¿se recuerdan? Al final muere uno, muere el otro, y ya conoce la historia. Pero hay enseñanza. Todas esas pláticas y charlas eran para poder llegar y que la gente, los de afuera, entendieran el mensaje. ¿Qué decir de tantas pláticas que el Señor tuvo a la par de las parábolas? Entonces, nosotros podemos leer y entender que Juan 3:16 sigue siendo y seguirá siendo el propósito de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. La razón en que muchas veces perdemos el camino, vuelvo a repetir, es en la presentación. En el término de negocios humanos, se vale que nos envuelvan un regalo y nos lo vendan. De hecho, se habla mucho sobre ese tipo. Hay seminarios de líderes a nivel mundial de cómo hacer crecer tu negocio. Y estoy hablando en términos seculares, que se vale, es correcto. Pero lo que no se vale es que hoy sea más importante la envoltura del Evangelio que el mismo Evangelio. ¿Dicen amén? Esto no es mercancía. Esto es dádiva de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos reciben esta palabra en esta tarde, hermanos? Entonces yo les invito para que lea las parábolas y otras pláticas que están cerca. Por ejemplo, el capítulo 13 de Mateo, encuentras varias parábolas seguiditas, pero de pronto hay otros temas.
Y son charlas de Jesús, son pláticas, pero que está conectando con la gente y que está entregando. Atención, la gente quedaba impresionada, la gente quedaba satisfecha. Lo que habían oído respondía a su necesidad y se quedaban felices. No sabían adorar ni mucho menos, pero la forma que lo hacían era que las multitudes empezaban a seguir a Jesús. ¿Qué más adoración que están siguiendo al Cristo de la gloria? ¿Dicen amén? Mientras que acá sus 12 discípulos, todos frustradotes, todos gozosos y ellos frustrados. Señor, dinos aparte, ¿por qué esto y por qué esto? Y el Señor les explicaba. Porque a veces estamos tan empapados de tanta palabra que de pronto olvidamos la sencillez del Evangelio. Nos impresionan grandes presentaciones. Porque así como personajes religiosos se visten para exigir de ti una cierta reverencia, de algún modo nosotros los cristianos hoy y los que predicamos, nos empapelamos tanto en la presentación que el mensaje es tan pobre. Por eso la gente no recibe, se queda con hambre. Pero gracias a Dios porque todavía hay hombres y mujeres, y hay muchos, hay miles, millones en el planeta que siguen levantando el nombre de Cristo en alto. Que la realeza del Padre es la que cuenta. ¿Cuántos dicen amén? No la realeza humana, porque estas son puros disfraces. No hay tal realeza humana. Lo que hay es hombres y mujeres comprados a precio de la sangre de Cristo. ¿Dicen amén, hermanos? Así que yo les animo a que siga leyendo. Y entonces, en estas parábolas, desarrollemos. Voy a terminar con esto. Si te dedicas a leer las puras parábolas y pídele al Señor, trata de ver. La Biblia describe muchas veces dónde estaba Jesús. Describe cuando está en la playa, describe cuando están en una aldea, describe cuando están en el monte. ¿Dicen amén? Entonces todo eso conjúntalo. Y aprovéchate de que tarde o temprano tú y yo estaremos en una posible igual situación. Tal vez estaremos de campo con amigos familiares, tal vez estaremos en la ciudad, tal vez estaremos en el mismo templo, pero hay que entender de qué manera el Señor empieza la plática. ¿Se recuerdan cómo inició la plática con la mujer samaritana? Se sentó en la orilla del pozo donde él sabía que iba a venir una mujer a sacar agua. Y me encanta que cuando la mujer llega ahí, él no le dice, oye mujer, ¿que no sabes quién soy yo? Mira, ¿que no sabes cuál es mi apellido? No, nada de eso. En vez del Señor hablar de eso, qué gloriosa manera de comunicarse. Él le presenta a la mujer una necesidad de él. Cristo con una necesidad, sí señores, está en la Biblia. Una necesidad de beber, dame de beber. Y ahí inicia la plática. Aunque la mujer trató de intervenir luego con los problemas ahí políticos entre ellos. Oye, pero un judío no se lleva con un samaritano y tú me pides. El Señor ni siquiera le siguió la plática. Él siguió, lo que el Señor enfocó fue el mensaje. ¿Cuántos me están entendiendo? Lo mantuvo. Y después de unos minutos, aquella mujer estaba libre. Por las palabras, por la forma de narrar, la forma de contar. Si lo quiere poner así también, póngalo, se vale. Los cuentos de Jesús. Vea en las parábolas cómo. Y había un hombre que tenía 2 hijos. ¿Recuerdan? Y el menor pidió a su padre la herencia. ¿Se da cuenta de eso? Hay parábolas y hay charlas, son pláticas. Y el Señor estaba dejando ese material. Yo espero que el Espíritu Santo ilumine a cada uno de nosotros. Y que nos dediquemos a la lectura, sobre todo en estos días, que hay tanta necesidad y tanta confusión.
que tú y yo podamos tener una palabra, que cuando empecemos a narrar algo, usemos esa creatividad, ese arte de contar las cosas de Jesús mismo. ¿Cuántos se gozan? ¿Reciben esto, hermanos, en el nombre del Señor Jesús? Empiece, nunca termine de observar, de ver. ¿Y en qué momento puede intervenir con esa palabra corta, sencilla? Y escuche, vuelvo a repetir lo que dice Marcos capítulo 4, 33, 34. Con muchas palabras, parábolas como estas les hablaba, conforme a lo que podían oír. No suelte a personas palabrerío que usted está acostumbrado a hablar con hermano o hermana en la iglesia. Aprendamos a tratar gente que no conoce de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Palabras tan sencillas como le saludas a alguien, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Y tú te pones, ¿sabes qué? Declaro bendiciones del Padre Celestial y que la gloria, y es correcto lo que estás diciendo, pero la persona no te está entendiendo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Por eso dice, conforme, qué cuidado del Señor Jesús, les hablaba conforme a lo que podían oír. Y esto es glorioso. Por último, de las charlas, usted puede encontrar Lucas 13, 6, Lucas 13, 6, y habló de la higuera estéril. Y claro, el conocedor, inmediatamente brinca el teólogo con Israel, la higuera. Pero ¿qué te va a entender un alma nueva cuando tú le empiezas a hablar de la higuera? Amén. Entonces, ¿qué va a suceder? Que para hablar de la higuera hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese espíritu de narración de Cristo para narrarles lo que pueden oír, para llegar a su entendimiento, a su corazón y que también sus vidas sean bendecidas. ¿Cuántos lo creen, hermano? Así que, vuelvo a repetir, el propósito de las palabras están explicados ahí mismo en el capítulo 13 de Mateo, verso 10. Va a encontrar el trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, va a encontrar parábola de la levadura y habla de cosas que el Señor haría. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Está en el capítulo 13, verso 35. El mismo libro de Mateo 13. Así que en esta tarde yo le animo, no se desanime, siga hablando del amor del Señor. No necesita ser un gran conocedor, un gran teólogo. Solo observe la forma en que Jesús lo hizo. Sencillez y naturalidad. A veces adornamos tanto las palabras que la gente se pierde, ¿verdad? Termino con esto. Un pastor invitó a uno de sus jóvenes que venía de la escuela bíblica, y Dios bendiga a los de la escuela bíblica, amén. Era un domingo y el culto estaba por terminar. El pastor alcanzó a ver que entró el joven graduado y en una forma de darle bienvenida, dijo, bueno, hermanos, vamos a despedirnos y ya que llegó fulanito, pues un gusto verlo de regreso. ¿Por qué no pasas, hijo, y despídanos en oración? ¿Verdad? Y inmediatamente subió el muchacho, ¿verdad? Ya desde que subió venía con pecho de frente. Llegó, se paró, nos miró a todos. Querida concurrencia, puestos sobre vuestros pies, inclinaos vuestra cerviz y cerraos vuestras pupilas.
e imploremos al Todopoderoso. Alguien dijo, ¿qué dijo? Se los dejo de tarea. ¿Dicen amén? Pasa y despídenos, hermano. Tan sencillo que es, Señor, gracias. Gracias por permitirme volver a mi cuna, a tu casa. Gracias por mi pastor, gracias por la congregación. Señor, bendice a tu pueblo. Llévanos en paz. Bendícenos el resto de este día y a ti sea la honra y la gloria. Amén. ¿Verdad? Pero vuelvo a repetir, eso es la envoltura con muchas palabras también. Se pierde el propósito. Si eres un discípulo porque has creído en Jesús y ahora te sientes un testigo porque eres testigo del cambio de tu propia vida, testigo de Cristo, comprométete también. Levantémonos como los discípulos y vayamos con ese propósito de evangelizar, de compartir, de animar, de bendecir, no de apachurrar, sino de motivar a otros. Puestos de pie en esta tarde, hermanos. Y allá en la distancia, a todos los siervos y siervas, que Dios use sus vidas también. Oramos al Señor, porque este tiempo se está alargando de pandemia. Y no sabemos todavía cuánto tiempo falta. Pero lo que sí sabemos es que Dios es fiel. Y los que confían en Él, dice su palabra, no serán avergonzados. Y aunque le parezca un poco curioso lo que le voy a decir, este tiempo es una gran oportunidad para seguir contando de la vida de Jesús. Es un tiempo de oportunidad. Este tiempo permite que las vidas pongan atención, que las personas tomen más en serio, que las personas ya se dieron cuenta. Por lo menos en este país, hermano, ya cuántas vidas se han ido. Más de 50,000. Y así en todos los países. La gente está pensando, hay temor, hay frustración, pero también hay consolación a través de ti y de mí. Hay esperanza con el mensaje y la forma como lo platiquemos a las personas. Dios te lleva a un lugar a predicar, hazlo con sencillez. Dios te permite hablar con alguien, nárrales correctamente la charla, la historia. Deja una palabra, una plática con la vecina, el amigo, la tía, el pariente, de la forma más sencilla. A mí me llena mucho esto. Porque de esa forma tan sencilla es que llegó el Evangelio a mi familia. Por mi abuela. Mi abuela ha pasado a mi padre, a mi tío Carlos. Mi madre. A mis hermanos. Y hoy por la misericordia de Dios está llegando a mis nietos. Esto vale la pena, ¿cuántos dicen amén? Nadie lo puede detener. Pero es importante que vivamos comprometidos, con sencillez. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, por siempre. Dele palmas al Señor. Padre, te damos gracias. Señor, gracias por este mensaje que ha venido desde tu misma presencia, a través de Cristo, como el fiel mensajero. Todo en esta vida se ha desgastado, Señor. Las grandes modas pegan y se van. Creencias van y vienen. Pero tu evangelio, Señor, no se desgasta.
sigue siendo el mismo, fiel, intacto, no se devalúa. No hay quien lo pueda poner en barata. Gracias porque lo has entregado a tu pueblo, a hombres y mujeres que somos de barro, de tierra, de polvo, pero tú has puesto esta riqueza en nosotros. Por eso dice tu palabra, vamos por la vida pobres, pero enriqueciendo a muchos. Que cada día crezca esa pasión de seguir compartiendo la fe en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias. Pueblo de Dios.